Hola, un saludo muy especial. Nuevamente bienvenidos todas y todos a Un Café con Carlos Ramiro. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Un experto en abogado en servicios públicos domiciliarios que se ha venido desempeñando en esta área, además de otras, pero en específico en esta, que es para el tema que hemos invitado a el abogado Jorge Dilson Murcia Olaya, en este programa en donde vamos a analizar los servicios públicos domiciliarios en esta coyuntura de cuarentena, de pandemia generada por la enfermedad del COVID-19. Jorge Dilson Murcia es abogado, especialista en Derecho Penal, con especialización en Derecho Contencioso Administrativo, con un MBA con énfasis en gestión integrada de la calidad, seguridad y medio ambiente, una especialización también en gobierno municipal, una experiencia laboral. La voy a enfocar un poco más hacia el tema del día de hoy porque tiene una hoja de vida muy extensa, pero tiene una experiencia de haber trabajado en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por más de 10 años, desde su muy temprana edad, recién terminar su Universidad de Derecho y Ciencias Políticas. Igualmente fue gerente interventor de la electrificadora del Chocó y de la electrificadora del Cauca, antiguamente llamada Cedelca, hoy Centrales Eléctricas de Occidente. Fue procurador delegado ante el tribunal en el Meta, procurador delegado en el Huila, ante el tribunal del Huila. Fue contralor delegado para la vigilancia y control de todo el sector de minas y energía, en donde están contenidos la prestación de los operadores, mejor, que prestan servicios públicos domiciliarios en el país. También fue asesor del despacho del Procurador General de la Nación, entre otros cargos. Hoy asesora varios municipios del Huila, empezando por la de la capital del Huila, la ciudad de Neiva. Bienvenido, Tito Murcia, como lo conocemos de manera más cercana. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos Ramiro, a usted, al doctor Sergio Lozada y a todos los que siguen este programa. Un placer estar aquí en Un Café con Carlos Ramiro. Mil gracias por aceptar la invitación. Sergio Andrés Lozada, un abogado quien en este momento está cursando una especialización en gobierno y gestión pública territorial en la Universidad Javeriana, un hombre muy joven que ha tenido una carrera política muy importante escalando posiciones políticas. Fue concejal del municipio de Garzón y recientemente ha liderado un proceso como veedor ciudadano de los servicios públicos o los usuarios de servicios públicos del municipio de Garzón. Sergio Andrés, gracias por aceptar la invitación a Un Café con Carlos Ramiro. Bienvenido. Doctor Carlos Ramiro, para usted y para el doctor Tito Murcia y para toda la audiencia de Un Café con Carlos Ramiro, muy buenos días. Gracias por esta invitación, que por supuesto acepto con todo gusto porque soy un ferviente seguidor de las emisiones de Un Café con Carlos Ramiro. Muchas gracias y bueno, que sea esta una gran oportunidad para que nos encontremos en este tema tan interesante. Muchas gracias, Sergio Andrés. A mí se me olvidó decir ahora, nada menos que el doctor Tito Murcia tiene una pasión que la tenía por edad guardada, que de vez en cuando la dejaba salir, que es una misma pasión que coincidimos y que compartimos por el periodismo. Él lo está haciendo en la radio y yo lo estoy haciendo aquí por la virtualidad. Antes de que nos adentremos en la formalidad, Tito, de los servicios públicos domiciliarios, cuéntenos un poco su programa radial, cómo nace, qué está haciendo, cómo ha sido esa experiencia, además de su programa, su experiencia propia de esta situación, este reto tan grande que nos ha puesto la naturaleza. Bueno, arrancamos hace ya casi 5 meses en plena pandemia. Arrancamos que con la pandemia. Programa en Huila Estéreo que se llama La Polémica del Huila, que hago con Miguel Antonio Perdomo Lince, un periodista ya veterano de la ciudad de Neiva. Y lo que hemos tratado en esta pandemia es de focalizar el tema del programa desde el punto de vista del control social, del control que los medios debemos hacer y quienes ejercemos el periodismo frente a las actuaciones no solamente públicas, sino de los privados también, porque en eso ha correspondido y en eso logramos armonizar un buen trabajo con Sergio Andrés en el tema de los Dialcanos de Colombia, porque indudablemente la radio sigue siendo el medio de comunicación por antonomasia en el departamento y en el país.
Hoy la polémica del Huila está posicionada frente a los oyentes y frente al gran número de personas que nos escuchan, siempre pendientes y atentos de lo que ocurre con lo público, de lo que ocurre con los temas que le duelen al departamento, a la ciudadanía. Denunciamos temas de corrupción, denunciamos temas digamos, del orden departamental, municipal, y por supuesto que nos hemos convertido como en un faro de orientación hacia la opinión pública del departamento en los temas del orden nacional, doctor Chávarro. Ahí hemos tocado los temas que tienen que ver con los decretos del gobierno, ahí hemos tocado los temas que tienen que ver con las decisiones que se han venido tomando en los entes del país, en el Congreso, en la Fiscalía, en la Procuraduría. Y yo creo que ¿Cómo le han parecido a usted, excúseme que lo interrumpa, las acciones, digámoslo, vamos por ramas? Vamos por el presidente de la República, por la rama ejecutiva del poder público. ¿Cómo ha sido el comportamiento desde su óptica profesional, ciudadana y periodística? Yo creo que el gobierno se ha equivocado en dos cosas. La primera, en esa orgía legislativa tan impresionante en la que han expedido una cantidad de decretos y han legislado sobre una cantidad de temas en los que encuentra uno una serie de falencias, pero además en lo que encuentra uno que debería haber un debate público y una concentración más clara de la otra rama del poder público, que era el Congreso, que ha estado ausente desafortunadamente, que no ha aparecido, que con lo que ha dicho la Corte Constitucional hace unos días, pues ratifica lo que dijimos nosotros al inicio en la polémica. Doctor Chávarro y doctor Lozada, siempre dijimos que el Congreso era una rama autónoma, independiente y no podía supeditarse a un decreto cuando podía funcionar de manera independiente, y el país hoy lo que está reclamando es el debate frente a todo este arrume de decretos con un tema que me preocupa más, doctor Chávarro: los miles de billones de pesos con B larga. ¿Quién les hace control? ¿Dónde está esa plata? ¿Cómo es que ahora, a esta época de la pandemia, hoy ya 13 de julio, las UCIs no estén ni siquiera en un 30-40% de lo que se había dicho? Nos metieron hace 3 meses y medio, sobre pretexto de que esto se iba a volver un caos, sacaron la plata, y hoy lo que estamos viendo es que ahora que se está incrementando el número de contagiados a un ritmo vertiginoso, pues los hospitales están en una mediocre capacidad de reacción, las instituciones de salud hoy están ante un gran reto, y yo lo que creo es que se ha equivocado en ese tema de la expedición inmensa de decretos y en el tema de el manejo y la precisión de la ubicación de los recursos para manejar la pandemia. Esa es mi percepción. De manera que hoy en el departamento, por ejemplo, si uno revisa en el departamento, los ventiladores no han llegado, seguimos con las mismas UCIs. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa inversión? Aquí en el departamento. Para no hablar de Bogotá, de Cali, de otras ciudades en donde han sido con esfuerzo propio los municipios o las ciudades las que han logrado incrementar ese número, como el caso de Cali. Pero el resto hoy esa preocupación nos asiste a todos, más cuando se ha dicho que ahora en estos próximos 30, 40 días esa pandemia va a ascender vertiginosamente, como en efecto lo ha venido haciendo en estos días. Ojalá que el gobierno pueda reaccionar rápidamente, porque lo que necesitamos es estar prevenidos y prestos para poder atender esto y que no se nos muera la gente por falta de atención médica y hospitalaria. Su opinión, Sergio, y bienvenido nuevamente a Un Café con Carlos Ramiro, de este desarrollo de cómo se ha venido dando para usted y esta tarea que usted ha emprendido, esta cuarentena, esta situación tan compleja. Bueno, Carlos Ramiro, a mí lo que, digamos, me preocupa para aterrizar un poco el tema en cuanto a la pandemia es que el gobierno, como lo dice el doctor Murcia, ha emitido casi 800 decretos legislativos, muchos de ellos que tienen que ver con el tema de los usuarios, no solamente de los servicios públicos, sino del sector financiero. Pero aquí me preocupa bastante que pareciera que las superintendencias, que los ministerios, que la CRE y que pues, todos los órganos que tienen que ver con ejercer control y vigilancia respecto al sector financiero y de los servicios públicos no están ejerciendo su función como lo debe ser. Ahí tenemos una superintendencia muy débil, doctor Carlos Ramiro, y una comisión de regulación que ha emitido una cantidad de resoluciones que definitivamente los empresas prestadoras de servicios públicos se han venido pasando por la faja, y ni hablar del tema de los bancos, que definitivamente están haciendo caso omiso a una cantidad de reglamentaciones que el gobierno ha emitido en favor de los usuarios. Así que preocupante este tema, y queremos que haya mayor inspección, vigilancia, control, y que esas reglamentaciones y beneficios que el gobierno expide para beneficiar realmente a los usuarios se transmitan en unas ayudas verdaderas para los usuarios que hoy no estamos viendo. Emitieron, por ejemplo, la orden de
no suspensión de servicios públicos, y hemos visto que en el Huila varias empresas prestadoras han procedido a la suspensión. Hemos visto como el no aumento a las tarifas, y muy por el contrario, lo que hemos visto en el departamento del Huila con Alcanos es que desde marzo ha venido un incremento desmesurado en el precio de la tarifa y por tanto del recibo que le llega al usuario. Hemos visto la orden, hablando del sector financiero, doctor Tito, de congelar los créditos. Allí hay unos congresistas que han venido haciendo una labor muy positiva también, pero lo que uno recibe es quejas de los usuarios del sector financiero que durante la pandemia y a cualquier hora del día han procedido los bancos a ejercer unos cobros, digamos, inhumanos y poco conscientes de la realidad fáctica que está viviendo el país. Así que más allá de los esfuerzos del gobierno en materia de expedición de reglamentación a través de decretos legislativos y resoluciones, lo que le falta también es dientes, no solamente dientes, sino ejecutar una verdadera política de defensa de los usuarios del sector financiero y de los servicios públicos que hoy sienten un gran atropello de parte de estas entidades. Bueno, muy bien. Entonces vamos a adentrarnos ya en este segundo bloque del programa en el tema para el cual los hemos invitado y les agradecemos mucho que nos hayan aceptado. Servicios públicos domiciliarios. Ya han hecho unos abrebocas ustedes y yo les voy a pedir el favor de que me hagan unos comentarios. Quiero empezar por Sergio, como veedor ciudadano, y luego vamos con el experto en estos temas que es Tito. Sergio, frente a la prestación de los servicios de servicios públicos domiciliarios, vamos a hablar primero de él, es decir, cobertura, calidad, facturación, subsidios. Todavía no quiero que nos metamos en facturación, pero digámoslo, la prestación del servicio. Usted ha dicho de manera muy clara que la emisión, el presidente de la República ha emitido un decreto o unos decretos legislativos que han ordenado amparar la prestación del servicio y la debida prestación de los servicios públicos domiciliarios, y por esta cuarentena, en esta coyuntura, no operarían el corte de la prestación de los servicios públicos. ¿Cómo ha sido la prestación de los servicios públicos domiciliarios desde su óptica y en lo que usted conoce en Garzón, y un poco una lectura departamental, Sergio? Andrés. Hemos recibido una cantidad de críticas, como bien lo dice Carlos Ramiro, no solamente de Garzón, sino de muchos usuarios a lo largo del departamento, porque una vez empezó la pandemia, empezaron de manera paralela las quejas de los usuarios. Y realmente nos pusimos a investigar cuál es el fundamento de esas quejas, de las miles de manifestaciones de inconformidad de la gente, y llegamos a encontrarnos unos casos pues realmente aberrantes de parte de las empresas, en donde, por ejemplo, Carlos Ramiro, de manera histórica, Alcanos de Colombia cerró las oficinas de atención al usuario en el departamento del Huila. Eso, a todas luces, doctor Tito y doctor Carlos Ramiro, es una violación flagrante al Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios, pero no solo a eso, sino a los derechos que tenemos como usuarios de manifestar cualquier queja, pregunta, inquietud, sugerencia, porque cerradas las oficinas le transmiten al usuario la necesidad de llamar a unas líneas de atención al usuario que nunca contestan, o de escribir simplemente una petición a forma de derecho de petición o de reclamación de las que habla la ley 146. Entonces el usuario se encontró en un momento con unas dificultades en la prestación, en fallas de facturación, en fallas de cobertura. Pero en la prestación, ¿los servicios se han prestado? ¿Energía, agua, gas? Se han venido prestando con las vicisitudes propias del departamento del Huila. Por ejemplo, en el caso de la energía, para nadie es un secreto que la continuidad y la calidad de la prestación del servicio tiene muchas dificultades. No solamente en el sector rural, doctor Tito, en donde nos falta muchísimo para avanzar en términos de cobertura, sino también en lo urbano, con fallas en la continuidad, con repetitivos cortes, lo que ha generado pues muchas dificultades al sector residencial, pero ahora que está reabriendo el sector comercial también. En el tema de la gasificación, en Garzón tenemos muchas quejas en la prestación del servicio, porque a pesar y contrario censo de lo que dice William Oviedo, gerente de Alcano, de que ellos han prestado un servicio con continuidad 100% en la pandemia, hay barrios como Santa Lucía,
como la Independencia y como Las Palmas en Garzón, en donde el servicio no ha tenido una debida continuidad en la prestación y los usuarios se han tenido que encontrar con la situación de que en una hora se le presta el servicio y en la otra hora no. Situaciones como esas que atentan directamente contra los principios de continuidad, de calidad en la prestación y por supuesto de cobertura, se han presentado por parte de miles de usuarios, quejas que hemos venido tramitando por los medios virtuales, ya que como le dije, doctor Carlos Ramiro y queridos seguidores de Un Café con Carlos Ramiro, aquí se cometió la gran arbitrariedad, yo creo que nunca antes vista, o por lo menos en esta época de pandemia, de haber cerrado las oficinas para violarle flagrantemente el derecho de contradicción que tenemos los usuarios acerca de cualquier petición, queja o reclamo. Tito, prestación de servicios públicos domiciliarios, marco normativo de servicios públicos y decretos legislativos del presidente de la República en el marco de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en todas las, en materia de acceso y de prestación. ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, mire, yo comparto lo que ha dicho Sergio en varias cosas. Lo primero, que lo que ha habido en el marco de la ley 142, que es la ley de servicios públicos domiciliarios, que es una ley de carácter público, de orden económico y de carácter social, de intervención del mercado, porque eso debe quedar claro. Aquí la gente muchas veces se confunde con el tema de que es que la ley 142 es una norma que les permite a ellos gozar de los subsidios. Y tengo que tocarle el tema porque es que esto es un tema constitucional, amables televidentes, quienes nos ven aquí en Un Café con Carlos Ramiro. La Constitución establece en el 365 la prestación de los servicios públicos como un fin esencial del Estado. Pero también establece que no habrá servicio público domiciliario gratuito. Eso es una norma expresa y cuando en la pandemia algunos alcaldes estuvieron, ustedes han de recordar que muchos estuvieron atentos a ver qué iba a pasar con eso porque dijeron, no vamos a cobrar. No vamos a cobrar. Entonces todo el mundo dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué va a pasar con la viabilidad financiera de las empresas, la eficiencia económica de las mismas? Pues que indudablemente se iba a afectar. Por eso, si ustedes observan, los únicos que salieron, las únicas empresas que salieron a no cobrar los servicios públicos domiciliarios fueron las de acueducto. Porque ¿sabe qué, Carlos Ramiro? Porque dependen, y Sergio, del municipio. Y los alcaldes a través de ese fondo de solidaridad que tienen, algunos, no todos, porque hubo alcaldes que dijeron, se cobran, algunos dijeron, vamos a utilizar los recursos de este fondo en subsidiar la tarifa en un 100%, pero ¿a quiénes? Al estrato 1 y 2, que por norma está arreglado hoy, reciben subsidios del 50%, el 40% y hasta el 15% en el estrato 3. Yo soy partidario que, entre otras cosas, el tema de la redistribución de los ingresos se cumple en el marco de la Constitución y de la ley. La pandemia, que es la gran crítica que hemos venido haciendo con el tema de los decretos que se han expedido, pues se ha hecho casi que caso omiso a este tema de llevarle a los usuarios de servicios públicos la posibilidad de que hubieran accedido a unas medidas que debieron en todo caso haberse tomado desde el gobierno nacional, Carlos Ramiro y Sergio. ¿Por qué? Porque los municipios, ustedes saben, todos lo sabemos, los municipios mantienen en una situación fiscal bastante difícil. Hay municipios que escasamente superviven, sobreviven. Y en eso creo que el gobierno nacional debió haber sido, con todos estos recursos que se manejaron, con los empréstitos, Carlos Ramiro y Sergio, es que aquí hay que recordar y hay que decirle a la gente cómo vamos a quedar después de esta pandemia. En la pospandemia nos van a poner a pagar todos estos recursos que no sabemos dónde están. ¿Saben cómo? Usted lo sabe, Carlos Ramiro, usted que fue senador y representante, con reforma tributaria que ya se está anunciando. Una reforma tributaria que no puede ser que después de esta pospandemia nos vaya a lacerar de manera infame el bolsillo. Y en el tema de los servicios públicos domiciliarios, creo que el gobierno, reitero, se quedó corto en esto. Lo segundo, aquí hay un tema que bien lo anotaba Sergio. Alcanos de Colombia, de una manera sinvergüenza y bellaca y ruin, desconocieron todos los derechos que están ahí consagrados en la ley 142 del 94. Y la Superintendencia de Servicios Públicos, que se volvió un ente demasiado inane, demasiado pequeño, es que la Superintendencia, yo siempre hago este símil, Sergio y Carlos Ramiro, mientras que la empresa Acueducto de Bogotá puede tener hoy 8, 10 mil funcionarios que se encargan de los diversos temas, es una sola empresa. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios funciona hoy con un tema, si bien es un número muy pequeño en mi consideración de funcionarios, son creo que 220 nomás, 230, y algunos contratistas, pues es una entidad que es absolutamente pequeña para controlar un monstruo, por ejemplo, como la empresa de Acueducto de Bogotá o como las empresas públicas de Medellín. ¿Y sabe qué, Carlos Ramiro y Sergio? Que aquí se las voy a cantar hoy en este programa, como dicen los muchachos.
Así como este gobierno nos puso a pagar el descalabro de Electricaribe, es que recordemos que en la costa Caribe, y anoche lo conversábamos con Sergio, los 30 y pico de parlamentarios de la costa se pusieron de acuerdo, incorporaron en el plan de desarrollo que todo eso que durante 20 años se robaron en la costa atlántica, Unión Fenosa y Electricaribe y Costa Caribe, hoy lo estamos pagando vía factura Tito Murcia, Carlos Ramiro Chávarro, Sergio Lozada. Y les digo esto, y la superintendencia fue impávida, no pudo hacer nada, porque, reitero, la superintendencia no tiene ni los dientes ni la capacidad para responder ante estos problemas tan grandes que tiene el sector de servicios públicos domiciliarios. Y apunten esto, ojalá no esté equivocado Tito Murcia, ojalá no sea futurólogo y que mi oráculo falle. Como vamos, en un año nos van a decir, oiga, es que EPM, con el tema de aguas de Antofagasta, con el tema de Hidroituango, con el tema de las inversiones de los parques de energía en Chile se quebró. Y EPM no se puede quebrar porque es una empresa orgullo de los colombianos. Y entonces también, como ya lo hicieron con Caribe, ojalá Dios quiera que no nos lo hagan con EPM. Pero esa es una realidad de apuño a la que tenemos nosotros los colombianos que estar pendientes, porque de esta pandemia, Carlos Ramiro, de esta pandemia, y Sergio, van a salir varias cosas, entre otras, que todos los gobiernos, el nacional, los regionales, los departamentales y los locales, siempre van a tener como excusa, por lo menos en los próximos 5 o 10 años, es que la pandemia nos hizo esto, es que la pandemia nos provocó esto, y va a estar la excusa perfecta del COVID-19 para que nos graben, para que nos afecten, y sobre todo en el tema de servicios públicos domiciliarios, ojo, Carlos Ramiro y Sergio, para que se reduzca la inversión en expansión y en cobertura, que es la que reclamamos muchos hoy, porque en el Huila, en el gas, la expansión se requiere, y Sergio lo dijo, las veredas del departamento requieren expansión en gas, y las empresas como Alcanos de Colombia y Surgas se han hecho los de la vista gorda, porque ellos dicen que esos mercados subsidiados no les sirven, porque ellos dicen que son más altas las inversiones que tienen que hacer para prestarle el servicio público incluso a un barrio pobre. Esa es la excusa Tito, perfecta. una pregunta ahora Señor. y vamos adentrándonos ahora sí ya en temas de facturación, digámoslo, entonces queda por una parte prestación de servicios, se han prestado los servicios en energía, en gas, en agua, en saneamiento básico y ha sido continuo, ha habido continuidad en la prestación, indudablemente. Ahora sí vamos a adentrarnos en facturación. Y vamos a dejar entrever también para irnos adentrando en lo que acaba de mencionar Tito, que es el plan de expansión en la prestación de servicios públicos domiciliarios en un departamento. Me corregirá Tito, que es experto en estos temas, en donde estamos más o menos, si mi memoria no me falla, en un 94-95% de cobertura en electrificación en el departamento. Sí, en señor. Gas, en las zonas rurales, por ahí en un 43%. 40%, sí, señor. Y un 83%, 85% en zonas urbanas en gas. El distinto, pues, en saneamiento básico y agua potable, en donde especialmente no recuerdo la cifra, pero... Estamos arriba del 93% en acueducto, alcantarillado. En la urbanidad, en la zona urbana. Sí, en la urbanidad, rural, correcto. Exacto. El gran reto está en las zonas rurales del departamento Sin del duda. Huila. Con ese contexto, en ese contexto mejor, y en el entendido, porque es que muchos de los huilenses se hacen esa misma pregunta, en el entendido de que la empresa electrificadora del Huila no es de los huilenses, tenemos un porcentaje importante, pero no mayoritario, en la participación accionaria de la gobernación del Huila y de varios municipios, que llegará por ahí ahora me corrige Tito, al 20%. ¿no? 17%, la nación tiene el 83%. De acuerdo. 2, los huilenses no tenemos participación accionaria ni en el Quimbo ni en Betania, en ninguna generadora de energía. Solamente tenemos una pequeña participación en el negocio de la comercialización y en la, ¿cómo es el término? La transmisión, transmisión, comercialización y distribución. Y distribución de energía, más no en la generación. Ahora yo me quiero entonces referir, Tito, que usted se refiera a este tema, digamos, de la facturación y a los altos costos de la energía eléctrica, del gas y de los servicios públicos domiciliarios en el Huila. Y la pregunta obvia que se hacen todos, y es, ¿cómo si en el Huila se genera energía, los costos son tan altos? ¿Cómo si hay 2 empresas en las que el Huila tiene participación accionaria, no mayoritaria, pero tiene participación accionaria, que es Surgas, que es Alcanos y que es Electrohuila? Nuestros servicios públicos son tan elevados, Tito.
Bueno, lo primero que hay que decir es que claramente las dos generadoras que hay aquí en el departamento son privadas, absolutamente privadas. En el EMGESA son los dueños de esta generadora. La generación es uno de los negocios que hay en el sector eléctrico. Está generación, está distribución, está comercialización y está la transmisión de energía. En generación, que es el negocio, digámoslo, el más pulpo, dicen algunos, usted produce la energía y la vende, la coloca en el mercado o la contrata, la vende por contrato, de acuerdo a las modalidades que establece la ley y la regulación. Yo que he venido sosteniendo desde hace varios años, y lo voy a hacer si Dios quiere más adelante, y con usted lo conversamos varias veces, Carlos Ramiro, y con Sergio también. Yo creo que es el momento que nosotros como huilenses, una vez se den las condiciones, establezcamos de una manera clara una tarifa diferencial, no solo para el Huila, sino para los más de 14 departamentos que en el país generan. Es que nos acaban los recursos hídricos, es que nos acaban el medio ambiente, es que nos afectan el ecosistema, es que se llevan el recurso propio nuestro para otros lados. De la generación de Betania y de EMGESA, el Huila no se queda con ningún kilovatio de lo que genera EMGESA y Quimbo, porque eso se está yendo para las conexiones con el Ecuador y para el mercado de energía de todo el país, en donde ellos venden porque están en su posibilidad legal de hacerlo. Hoy las tarifas, Carlos Ramiro, y es lo que hay que decirle a la gente, los que nos oyen, los que nos ven, las tarifas no dependen de Alcanos, no dependen de Surgas, no dependen de la electrificadora del Huila. ¿Por qué? Porque si bien ellos hacen un estudio tarifario que exige la regulación, esas tarifas se aprueban en la Comisión Reguladora de Energía y Gas, la CREC, porque hay dos sistemas de tarifa, que son tarifa vigilada y tarifa regulada. La mayoría de estos negocios son con tarifa regulada y la Comisión Reguladora es la que imparte la bendición para que las empresas cobren la tarifa en cada uno de los municipios del departamento del Huila y en el departamento. ¿Qué está ocurriendo hoy? Que muy a pesar de tener participación accionaria en Surgas, en Alcanos y en la electrificadora del Huila, la respuesta es obvia y elemental. Por ser una minoría, no vamos a tener la posibilidad de poder imponer decisiones que favorezcan al usuario Pero además, final. le interrumpo una cosa, Tito. Señor. Esto que usted acaba de decir, Tito, a mí me generó mucha sorpresa que para ningún gobernador de aquí hacia atrás le ha importado que teniendo una participación cercana al 10% en la participación accionaria de la empresa Alcanos del Huila, no forme parte Alcanos de Colombia, Alcanos de Colombia. Porque fue del Huila, pero el Huila no la quiso, el Huila la vendió, la regaló, se la entregó a los privados. A algún gobernador del Huila no le interesó tener Alcanos del Huila y la vendió. Se quedó con un 9%, pero lo que más me sorprende entonces, gracias por la corrección, Tito, es que ningún gobernador del Huila le ha parecido interesante que participe en la construcción del plan y del mapa estratégico de la empresa, entre otras, que tiene que ver... Oye, el estudio tarifario, Carlos Ramiro, es que si usted como gobernador participa en la junta directiva, es que el concepto de servicios públicos, claro, para que lo entiendan todos, tienen la doble vía. La doble vía. Expansión. Ganar plata, pero también un concepto social que la ley lo establece, la redistribución de ingresos se llama, y es un principio constitucional. Claro, pero entonces, para que los que nos siguen tengan claro el tema, si yo no estoy en una junta directiva, ese plan de expansión pues no va a ser prioritario para la empresa, porque el doliente público, que es el gobernador del Huila, que es el dueño del 9% de la participación accionaria en representación o como representante legal del ente territorial, pues no tiene velas en ese entierro porque no está participando, y esa redistribución a la que usted hace referencia tampoco va a estar en su debido cumplimiento. Tito, me causó mucha curiosidad eso, sí. Y entonces lo denuncié en el debate, y una de las conclusiones, creo yo, que deben hacer en la próxima asamblea de accionistas es presentarse la gobernación del Huila en una plancha para que forme parte de la junta directiva, y lo que venga en los años venideros sea diferente a lo que ha habido de aquí hacia atrás, empezando por el plan de expansión, como usted dice, y la Pero mire, Carlos Ramiro, eso es un tema de la persona, llámese gobernador, llámese alcalde, llámese como se llame, eso es un tema de proceder con sentimiento regional de la persona llamada gobernador o alcalde. ¿Y sabe por qué? Porque en la electrificadora del Huila, el gobernador, llámese como se llame, de aquí para atrás, los que usted ponga, todos y todas las que han estado en la electrificadora del Huila, guardaron silencio cuando la junta directiva de la que ellos forman parte decidieron fue enviar
y coger las utilidades de 50.000 millones de pesos del electrificador y llevárselas para el gobierno nacional y no invertir en un plan de expansión, como usted lo llama aquí en el departamento, cuando la línea de 115.000 kilovoltios de Electrohuila está para caerse, tiene desgaste, tiene más de 60 años, en cualquier momento si se cae esa línea, se apaga el departamento, pero además, ¿usted cree que todavía en pleno siglo XXI tenemos derecho los huilenses a que haya miles de postas de madera causándole un riesgo evidente a la gente, no solo del campo, sino del pueblo? Porque usted en los pueblos y aquí en Neiva todavía encuentra desafortunadamente posteadura en madera, de manera que ese plan de inversión que usted llama plan de expansión debió haber contado siempre con la posición clara de los gobernadores hacia atrás que han participado en esa junta directiva exigiéndole al gobierno nacional que no se llevara las utilidades. ¿Qué puede hacer un gerente? Llámese como se llame, Hernando Ruiz, Julio Alberto Gómez, Aldemar Quesada. ¿Qué puede hacer un gerente cuando el gobierno desde allá se lleva las utilidades porque es el máximo accionista y no hay un doliente que se llama gobernador o gobernadora que les diga, oiga, esa plata déjenosla por favor para invertir en expansión? Ahora, ¿qué está pasando? Ese plan de expansión de la electrificadora del Huila y de inversiones puede estar costando más de $500 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con eso? Que se traduce en ¿qué? En que eso va a afectar la tarifa del usuario, mis queridos amigos, porque la ley es clara en establecer todo lo que se utilice para la inversión, la prestación del servicio, se reconoce vía tarifa, es decir, vía bolsillo de nosotros, los 470.000 usuarios que somos usuarios de la electrificadora del Huila hoy. De manera pues que de nada nos sirve, Sergio, excúseme 2 segundos y termino mi idea, de nada nos sirve tener un gobernador en la Junta Directiva de Alcanos de Colombia si va a hacer esto o si va a estar en una actitud bracicruzada porque no va a poder hacer nada. De manera que ese tema tiene toda la razón, con una salvedad obviamente que tengo que hacer para la historia, y es que adicionalmente a eso que usted dice, que si no hay un gobernador con disposición y con compromiso regional, pues siendo parte de la Junta Directiva, pues da lo mismo que esté o que no esté. Sin embargo, en el caso, uno de los casos que usted refiere, que es Electrohuila, en mi condición de senador y de representante a la Cámara, sí acompañé muchas veces, no al gobernador, porque nunca me lo pidió, a ninguno de los gobernadores en su momento, sino al gerente de Electrohuila, Julio Alberto Gómez, para que vía COMPES se pudiera permitir lo que usted acaba de decir, y es un porcentaje, hubiéramos querido que fuera la mayoría, un porcentaje de esas utilidades se pudieran reinvertir en ese plan debería ser todo, Carlos Ramiro. Debería ser todo, claro. Interrumpa, debería ser todo. El plan de expansión, como denomino yo. Los costos AOM, Carlos Ramiro, los costos AOM y Sergio, que están asociados a la administración, operación y mantenimiento, los requiere la empresa para hacer ampliación de cobertura, para hacer expansión, para poder mejorar la calidad en el servicio, que ¿sabe qué, Carlos Ramiro y Sergio? De pronto mucha gente no lo sabe. Cada vez, como lo denunció Sergio ahorita, que hay un apagón, sobre todo en Neiva, de energía, esos apagones, y en todo el departamento, esos apagones van a unos indicadores que lleva la comisión reguladora y que se los cobran a la electrificadora porque son indicadores de calidad. Y entonces cada vez que Electrohuila tiene que ir a pagarle a la CREC 200, 300, 500, 1.000, 2.000 millones por indicadores de mala prestación del servicio, la electrificadora, ¿qué tiene que hacer? Pues incorporar eso en la fórmula tarifaria y decirle a los usuarios, oiga, es que yo estoy prestando un servicio malito, regular, y allá el órgano regulador me está pidiendo que yo les pague por la mala prestación del servicio. Esos indicadores de CIFES, que hoy tienen otro nombre larguísimo, que son indicadores de pérdidas de energía, nos los cobran a nosotros vía tarifa. Por eso, la inversión, el porcentaje no debería ser una parte, doctor Chavarro, sino la totalidad. De acuerdo. Sergio Andrés, usted fue perdón un segundito, usted fue, digámoslo, incentivó a la bancada del Partido Conservador en la Asamblea que promoviéramos un debate de servicios públicos domiciliarios y su impacto en la cuarentena. Y además de eso, intervino como veedor ciudadano de los servicios públicos domiciliarios de Garzón. Y digamos lo que pasa en Garzón puede expandirse en otros municipios del departamento del Huila. Sergio Andrés, háblenos de la facturación y del plan de expansión y de subsidios de lo que ha venido ocurriendo, y en materia de subsidios de lo que ha venido ocurriendo en esta pandemia y las distintas denuncias que usted ha hecho en estos últimos días. Doctor Carlos Ramiro, antes de facturación rápidamente, es decirle que el 53% de las acciones de Alcanos de Colombia son de Invercolsa, y que en Invercolsa también tiene una participación accionaria o por lo menos una capacidad en algunos temas Ecopetrol. Por eso vale la pena también hacer un llamado hoy
a los 8 congresistas del departamento del Huila, los 4 representantes y 4 senadores que son oriundos de esta región, hombre, para que ayuden también al gobernador del departamento y a ustedes como diputados, quien hay que hacerle un reconocimiento también porque se han puesto en la bata de la defensa de los usuarios, en el sentido de que el departamento del Huila tiene que hacer parte como miembro principal, con voz y voto en la junta directiva. Luego, esta lucha no se puede quedar solamente aquí en el Huila, porque mucho me temo, doctor Tito, de que no pasará más allá del debate de la asamblea y de estos espacios muy positivos que estamos dando, pero la capacidad decisoria realmente está en el accionista mayoritario, que es Invercolsa. Por eso los congresistas, doctor Carlos Ramiro, tienen una tarea muy importante, y a través de un café con Carlos Ramiro quiero invitarlos a que por fin haya una unidad regional en cualquier tema, y que sea el de la defensa de los derechos de los usuarios en materia de la prestación de los servicios públicos, pues que sea una bonita coyuntura para que llegue el departamento del Huila a ser parte como miembro principal de la Junta Directiva de Alcanos de Colombia. Ahí hay una gran tarea. Segundo, en el caso de facturación, cuando empiezan las quejas, doctor Tito, empiezan porque la gente empieza a manifestar su conformidad con el incremento desmesurado en la facturación, en sus servicios. Esto no se da por otra cosa, sino es porque la gente pega el grito en el cielo cuando a partir de marzo, abril, mayo y ya lo que ha venido sucediendo, pasa de ejemplo en la ciudad de Garzón una facturación de gasificación que estaba llegando en un promedio de 25 30 mil pesos mensuales, pasa a llegarle por 90, por 100.000, 200, 300 o 400% más costoso. Ahí la gente por redes sociales y por medios de comunicación pone la queja. Nos dimos a la tarea de averiguar qué fue lo que pasó y nos encontramos con varias cosas. Doctor Carlos Ramiro, doctor Tito y queridos amigos de Un Café con Carlos Ramiro. Primero, Alcanos de Colombia, de manera irregular, el 24 de marzo, decidió aplicarle a todo el departamento del Huila lo que ellos llaman una facturación promedio. Esto debido al decreto de aislamiento obligatorio, que es el decreto 457 del 2020. Cuando imponen esa facturación promedio, pues naturalmente empezaron a pasar muchas irregularidades, como que, por ejemplo, negocios, restaurantes que cerraron en marzo y en abril, al llegarle una facturación promedio, pues le llegó una factura altísima porque le cobijó desde noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo en unos establecimientos que estaban cerrados, que no estaban consumiendo, pero aún así les llegó el costo total. Y en el sector residencial pasó el caso que no fue ningún promedio el que le cobraron a la gente, sino que pasaron a cobrarle, repito, un 200 o 300%. ¿Qué pasa en este particular de acuerdo a la ley? El artículo 146 de la ley 142, doctor Tito Murcia, establece en qué eventos las empresas pueden implementar una facturación promedio. Y básicamente se refiere a dos casos. Uno, en un evento de fuerza mayor o de caso fortuito o cualquier sea el motivo que le sea imposible hacer medición del consumo del usuario por parte de la empresa de servicios públicos. Y dos, cuando el usuario se niega a que se le tome esa medición a su contador del respectivo servicio. Pero con base en el decreto 457 del 2020, la empresa dijo que ese era su soporte jurídico para aplicarnos a todos una facturación promedio, olvidando que el mismo decreto de aislamiento obligatorio estableció unas excepciones. Y una de las excepciones es la del numeral 25 del artículo 3, que dice que siempre pudiesen haber seguido operando de manera normal y de manera permanente los prestadores de servicios públicos domiciliarios del país. Una de las excepciones desde marzo del 2020 hasta hoy han sido que las empresas de servicios públicos han podido seguir operando. Se pasó por la faja Alcanos de Colombia esa disposición normativa y pasó a aplicarnos de manera irregular a todo el departamento del Huila. A los 220.000 usuarios que tienen en este departamento, doctor Carlos Ramiro, la facturación promedio con todas las irregularidades que se les ha transmitido con cargo a la facturación a los usuarios. Ahí en el artículo 146 establece la norma que cuando por acción u omisión la empresa no haga medición del consumo, pierde el derecho de cobro. Pierde el derecho, sí. Y hoy estamos en esta pelea porque Alcanos de Colombia no solamente no quiere reconocer, como me pareció un acto grosero y irresponsable en la asamblea,
decirles a los diputados que eran unos desinformados en muchos temas de la prestación del servicio, sino que se ratificaron en su irregularidad. Esperamos un acto de grandeza en ese momento de Alcanos de Colombia, reconocer el error y de decir cómo iba a subsanar a los usuarios, sino, repito, se ratificaron en la irregularidad y por tanto hoy vías Les importa un bledo la autoridad, esa es la gente de Alcano, les importa un bledo lo que pueda pasar porque ellos saben cómo manosean y manipulan. Esta es la realidad, porque Carlos Ramiro y Sergio, déjenme una interpelación de 10 segundos, tuvieron el coraje de cobrar por facturación, por promedio, perdón, y fueron tan canallas que alegaron el COVID-19 para no ir a leer los medidores de los usuarios, pero sí tuvieron la canallada de ir a entregar la factura por promedio. Eso es un doble atraco a la gente del departamento. De acuerdo. Dijeron, entre otras cosas, doctor Tito, que no habían podido mandar a sus usuarios porque se les había hecho casi que imposible conseguir los elementos de bioseguridad. Entonces, una empresa como Alcanos de Colombia, con unas utilidades de más de 40.000 millones de pesos al año, no pudo conseguir tapabocas y guantes para enviar a sus cuadrillas. Eso fue una excusa ridícula para pintarnos la cara a todo el WIC. Pero hoy, ¿en qué estamos? En este tema de facturación. Ya han presentado miles de reclamaciones para que a la gente le cobren lo justo, para que le cobren lo justo y para que no se pasen por la faja la disposición del artículo 146 de la Ley de Servicios Públicos y le devuelvan la plata que irregularmente los usuarios pagaron en el mes de abril. En mi caso, en compañía de muchos amigos que me han venido acompañando, asesorando y asistiendo, entre otras, quiero reconocerle al doctor Tito Murcia, que ha estado muy presto. A usted, doctor Carlos Ramiro, que también me ha estado acompañando y asesorando. Hemos presentado 2.000 reclamaciones. Esas reclamaciones ya las ha contestado la empresa de servicios públicos, naturalmente negando la petición que es el no cobro de esa facturación promedio. Por eso ya procedimos a imponerles el recurso de reposición y en subsidio de apelación y esperamos que la superintendencia, en el entendido que Alcano se va a mantener en su regularidad, nos dé la razón y de esa forma subsane los intereses de los usuarios en el departamento del Huila. En eso estamos hoy en facturación. Lo acompañó la asamblea del departamento del Huila al unísono, sin excepción alguna, Sergio Andrés, a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en el Huila. Lo acompañaron expertos como Tito Murcia y otra serie de líderes locales. Pregunta, ahora obviamente viene ya en la pirámide democrática del país, digámoslo, agotar unas instancias, en este caso usted está mencionando las gubernativas y en fin, pero obviamente habrá que elevar eso al debate político a la superintendencia. Le pregunto, ¿usted ha tenido, como veedor ciudadano, ha tenido algún llamado, alguna invitación, ha habido alguna actuación de parte de alcaldes, de la propia gobernación, de las empresas prestadoras de servicios públicos, con el propósito no solamente de cómo hacer el mecanismo de evolución de esos recursos, sino como lo planteamos en la asamblea, y es que lo que se denomina el mínimo vital de consumo, no recuerdo exactamente cómo es el término. Sí, así es, el mínimo vital de consumo es 20 metros cúbicos en agua, en energía 172 kilovatios y en gas 20 metros cúbicos de gas. De acuerdo, pero es natural que cuando todos estamos confinados, pues hay más consumo. Y entonces, de alguna manera, al incrementarse ese consumo, se incrementan esos mínimos vitales. Esos mínimos vitales se han complementado en subsidios por parte de alcaldes, el gobernador de Huila o la nación, Sergio. A fecha de hoy no. Se viene discutiendo la aplicación de unos subsidios que esperamos lleguen, pero lleguen con prontitud, pero uno sí lamenta la actitud de muchos alcaldes que dicen no tener plata, pero sabemos que muchos de ellos tienen la capacidad presupuestal vía, por ejemplo, recursos del Sistema General de Regalías por el Fondo de Compensación Regional, que no los quieren tocar para estas ayudas de emergencia que tiene hoy la gente. Por eso, Sergio, hay que hacer el llamado, pero adicionalmente con lo que inició Carlos Ramiro, Tito, a mí sí me parece que le faltó mucha contundencia al gobernador del departamento en haberse pronunciado de fondo sobre las irregularidades de Alcanos de Colombia, sobre las dificultades de que recibieron la prestación del servicio a sus 210.000 usuarios. A mí me faltó también, de los 18 alcaldes en los que opera Alcanos de Colombia, más contundencia. Me faltó
doctor Tito, por lo menos un comunicado a la opinión pública, por lo menos que hubieran No, coadyuvado le digo una cosa para volver al mismo tema. Como mínimo, una junta directiva extraordinaria para tocar este tema que ha denunciado la Asamblea del Huila y veedores ciudadanos como usted. Mire, hoy hay Y un generadores de proceso. opinión como Tito, pero digámoslo, eso hubiera debido generar por lo menos una junta Hoy hay extraordinaria un y un proceso en debate en el curso. Congreso de la República. Hoy hay un proceso en curso en la superintendencia, un proceso sancionatorio al Cano. Recordemos que Electrohuila ya fue sancionado con 1.000 millones de pesos, Mil creo, millones. por dificultades. Hoy hay 2 empresas prestadoras de gasificación del país investigadas: Gases del Caribe y Alcanos de Colombia. Solo esas 2. Esperamos que la clase política dirigente del Huila coadyuve ese proceso y termine esto en una sanción drástica al Canos de Colombia para que ellos se abstengan de lo sucesivo seguir vulnerando de manera Y que devuelvan la plata que anticonstitucional. indebidamente cobraron, porque hay un enriquecimiento injustificado civilmente de parte de la empresa de servicios públicos. Pero Tito, yo quiero, Carlos pregunta, Ramiro. perdóname un segundito, esa pregunta, eso que usted acaba de decir era la pregunta que venía a continuación. ¿Cómo es el mecanismo y cuál es el mecanismo de orden jurídico para que ese proceso de devolución se dé cuando le asista la razón a los usuarios? Lo que yo espero, y lo hemos hablado con Sergio también, y en la polémica del Huila lo hemos dicho también, lo que yo espero es que la superintendencia en ejercicio de sus atribuciones, al momento de desatar la apelación, diga que reconoce, obliga a Alcanos de Colombia a devolver o a reconocer vía tarifa al usuario los recursos de los que indebidamente se apropió, que cobró de manera ilegal, porque ilegalmente cobró, como ya lo explicó Sergio Andrés, en virtud del artículo 146 de la ley. Entonces, la superintendencia en vía gubernativa debe hacerlo. Y yo de una vez quiero convocar, como lo hemos dicho públicamente, si la superintendencia de servicios públicos le da de manera malhadada la razón al Canos de Colombia, Sergio Andrés, tocará que por fin y de una vez por todas los huilenses tengamos la capacidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en contra de estos actos administrativos lesivos. Pero además, quien ha sido perjudicado sustancialmente, esos que usted hablaba de unos casos puntuales de Garzón, y usted sabe que tanto en Garzón como en Neiva hubo, Carlos Ramiro, personas que tenían 2.500, 3.000 pesos del consumo de gas porque no han estado. Se les subió en ese cobro promedio a 180.000, a 200.000, hubo incrementos del 5.000%. Si usted multiplica eso por 220.000 usuarios, ¿usted sabe cuánta plata se está robando literalmente al Canos de Colombia? Muchísima plata, y en eso tiene que estar la disposición del usuario para poder hacer. Si la superintendencia en vía gubernativa, como usted lo anotó, Carlos Ramiro, no es capaz de poner en cintura a Alcanos de Colombia, queda la instancia de la vía contencioso administrativa y habrá de acudirse ante los juzgados administrativos de Neiva, de Garzón, de Neiva, porque en Garzón no hay, para que definan de una vez este tema en la vía jurisdiccional. Pero lo que tiene que saber Alcanos de Colombia es que los usuarios deben estar dispuestos a hacerlo en las últimas instancias, que son las jurisdiccionales. Y quería anotar otra cosa, doctor Chávarro, para que la audiencia no quede con la sensación que el mínimo vital se puede bajar o se puede subir. El mínimo vital está establecido por una norma regulatoria que se cambia de acuerdo a las circunstancias que cada quinquenio hace las comisiones reguladoras frente a lo que hay. Cuando se arrancó la ley 142 hablábamos de un mínimo vital en energía, por ejemplo, de 200 kilovatios hora. Hoy se ha reducido en algunas zonas que por el tema de la altitud no llevaban a los 200 kilovatios, sino que asumió la comisión que una familia normal de 5 o 6 personas podía vivir con 170, 172 kilovatios hora mensual. Como en agua se ha asumido que con 20 metros cúbicos de agua perfectamente puede vivir una persona normalmente, y como en gas se ha asumido que normalmente 20 metros cúbicos. Y entonces cúbicos, tengo que interrumpirlo ahí para hacerle otra pregunta, ¿sí? Tito. Dígame. Esas modificaciones quinquenales, o cada quinquenio, perdón, ¿sí? Se dan, hacen que fluctúe ese mínimo vital. Lo ha dicho usted. Sí, correcto, ¿no? correcto. Que se asegure, dígame. Hago una pregunta. Aquí hay 2 caminos que uno entendería. El primero de ellos, como eso tiene que pagarlo alguien, porque todos los que están consumiendo ya han consumido estrato 1 y 2, especialmente, pero ojo con el estrato 3, incluso parte del 4, porque yo he sido una voz desde hace muchos años
quiere llamar la atención y lo seguiré haciendo, ojo con la clase media, que es la que sostiene este país, especialmente en materia tributaria. Pero vamos a referirnos a lo que hay, que es el estrato 1 y 2. Toda persona estrato 1 y 2 que consuma por encima de esos 20 en materia de gas. Se friega. Exacto. Pero la salida, ¿cuál es? Como alguien tiene que pagarle a la empresa, al operador, o paga el municipio, o paga la nación, o paga el departamento, que eran los subsidios a los que se refería Sergio Lozada. Pero la otra es, como estamos en estado de emergencia, la segundo prorrogado por el presidente de la República, vía decreto legislativo el presidente de la República no podía modificar. Sí, claro que sí podía hacerlo. Lo que pasa es que hay que recordar. No solamente estamos en un quinquenio, y escúchame que lo interrumpa, en un quinquenio que así no estemos llegando al final del quinquenio, pero sí estamos en una época que no se ha presentado de esta magnitud, sino 2 veces. El primero en el siglo XIV, peste negra, y el segundo en el siglo anterior, empezando el siglo anterior, la llamada gripe española. española, ¿de acuerdo? La gripe española. Es razón suficiente para que se hubiese emitido un decreto legislativo para hacer la modificación. Mire, Carlos Ramiro, los periodos tarifarios son quinquenales, cada 5 años, y eso es lo que la ciudadanía tampoco ha entendido. Cada 5 años, todos a través del control social, de la participación, de lo que estableció la Constitución del 91 en este tema, tenemos la posibilidad de ir a esas audiencias obligatorias que le establecen a la CREC en energía y gas y a la CRA en agua potable y saneamiento básico. Normalmente ellos hacen las audiencias y la gente no aparece. Las empresas no llegan a decir, oiga, el caso especial del Huila. Por eso, la única alternativa que hay es a través de una ley establecer esa tarifa diferencial que hemos venido diciendo nosotros hace 3 años, debe establecerse en el país y sí se puede hacer. Yo más adelante les contaré a los huilenses cómo es que se puede hacer con el favor de Dios, jurídica y constitucionalmente. Pero lo que está claro, Carlos Ramiro, y qué bueno que usted lo toque, porque a partir de aquí podemos decirle a la ciudadanía lo siguiente. La gente del estrato 1 y 2 que reciben el 50% de subsidio, el 40% en el estrato 2 y eventualmente el 15%, el estrato 3, a discrecionalidad queda ese 15%. Ellos deben entender que si se pasan de este consumo básico de subsistencia, el metro cúbico 21 de agua lo van a pagar a tarifa plena. Bien, exacto. Mientras que los primeros 20 metros cúbicos, en un ejemplo, lo pagaban a 100 pesos, cuando se pasan al 21 van a pagar a 200 pesos, tarifa plena. Entonces, si usted consume 30 metros cúbicos, pues va a pagar los primeros 20 subsidiados, los otros 10 van a ser tarifa plena, que le van a salir igual de costosos a lo que le salen los 20 metros cúbicos iniciales. Lo que hay aquí es que debe la ciudadanía aprender, meterse en la cabeza, llevar a su interior que debe haber mesura en el consumo y en la utilización de los servicios públicos domiciliarios, porque ellos son finitos, porque se acaban, el agua se está acabando, por Dios, la energía depende en grado sumo del agua, porque cuando esa energía hídrica es menos costosa que la térmica, que vale 5 o 6 veces más, puede costar. Entonces, el llamado también hoy aquí a través de un café con Carlos Ramiro es decirle a la ciudadanía, oiga, tenemos que ser austeros, tenemos que ser consecuentes con la realidad del planeta, tenemos que ser integrales en el consumo y entender que si el Estado hace un esfuerzo para subsidiar, no podemos ser nosotros derrochadores, lavar los carros, durar una hora. ¿Qué hace un ser humano 1 hora en el baño metido? ¿Qué hace un ser humano? No tiene nada que hacer cuando usted puede bañarse perfectamente en 5 o 10 minutos. Pero yo lo que creo hoy, en la energía, ¿por qué se van y dejan prendidos los fusibles inclusive? Mucho, 10 minutos. Claro, y eso, bueno, pues para ponerlo de frente al ejemplo de la hora que dura mucha gente bañándose. Y en el tema del consumo del servicio, la gente debe entender que esa responsabilidad les afecta el bolsillo si no son racionales con el consumo que debe dar y que la ley y que el legislador ha establecido como básico para poder subsistir dentro de los parangones normales que estableció la propia ley. No debe olvidar la ciudadanía, Carlos Ramiro y Sergio, que la ley de servicios públicos, va a sonar feo lo que voy a decir, pero es así, tajante y rampante. La ley de servicios públicos es una ley de mercado. Los servicios públicos domiciliarios son un negocio, un negocio. Por eso, los benditos operadores privados no van a prestar el servicio de acueducto, por ejemplo, a Elías Huila, no van a Oporapa,
no van ni siquiera a Garzón a prestar el servicio público domiciliario, ni siquiera a Pitalito. ¿Saben por qué? Porque es un mercado que no les interesa a ellos como privados, porque es un mercado eminentemente subsidiado y a ellos no les interesa hacer inversiones, hacer ampliación de cobertura, meterle plata a las redes, porque no van a recuperar esa inversión. ¿Sabe cuánto paga hoy, por ejemplo, en el tema de energía eléctrica? Un usuario del estrato 1 del sector rural puede pagar 10, 12 mil pesos. ¿Sabe qué estableció la regulación CREC 015 hace 2 años, en el 2018? Que un poste, Carlos Ramiro y Sergio, un poste que se le coloque a un usuario tiene que estar aprobado vía proyecto. Por eso, ¿saben por qué? Porque si un poste cuesta 1,5 millones, los herrajes vale tanto, la mano de obra tanto, un usuario puede costarle entre 8 y 10 millones de pesos a la empresa. Y dijo la CREC que no se podía seguir haciendo eso porque esa inversión jamás la iba a recuperar la empresa. No era viable, no tenía tasa de retorno, que es lo que pasa normalmente, infortunadamente, en nuestro sector rural, que reclama tanto por eso. Vamos cerrando, Sergio Andrés, frente a el tema de cobertura, de expansión, el plan de expansión. Aquí ha dejado entrever algo Tito. Vamos a poner el ejemplo de gas. Y al final vamos a referirnos, por ejemplo, a la energía. En gas hay zonas en donde ese costo por usuario no hace que sea viable financieramente, pero hemos visto con ocasión del debate información que nos ha llegado de ciudadanos, incluso de empresas independientes, que plantean la alternativa de tecnología del GLP para poder llegar a esas zonas en donde los costos por usuarios no los hacen financieramente viables, y que distinto al Canos y que distinto a Surgas, esos, incluso huilenses, sí podrían estar interesados en hacerlo. Su opinión sobre la posibilidad de que se ausculten otros modelos innovadores de prestación de servicio para especialmente las zonas rurales. Otro de los resultados positivos del debate, doctor Carlos Ramiro, es que a pesar de que ya estaba consagrado en la Constitución y en la ley, aquí en el departamento había un mito que tumbamos, y es que de Garzón hacia el norte era jurisdicción de Alcanos de Colombia, la prestación del gas, y de Altamira hacia el sur era jurisdicción de Surgas, y que ni Surgas podía entrar al territorio de Alcanos, ni Alcanos de Surgas, ni que ningún otro operador del país podía hacer esa operación del servicio. Por eso, por ejemplo, si en una vereda de Garzón los usuarios querían usar del servicio de gasificación, únicamente podían acudir al Canos de Colombia para un proyecto de expansión. Lo que siempre se vino diciendo parte de Alcanos es que, como ustedes bien lo han dicho, ese no es negocio rentable para Alcanos. Por tanto, en la política empresarial interna de Alcanos de Colombia no está o no estaba hasta la fecha los proyectos de expansión. Dimos el debate, se pronunció la gobernación del departamento, en donde dijo, y la propia superintendencia, lo que ya está escrito en la norma, pero que políticamente se entró a discusión, y es que el departamento del Huila es un mercado abierto. Aquí puede entrar cualquier operador del país, siempre y cuando tenga la viabilidad técnica y viabilidad financiera para hacerlo. A partir de ahí, le pedimos en la Asamblea del Departamento de Alcanos de Colombia que tuviese una política de ampliación de cobertura mucho más abierta y dispuesta hacia llegar a la ruralidad, que es, como bien lo ha notado diputado Carlos Ramiro, que es donde hoy hay ese gran reto, porque tan solo el 43% de los campesinos del departamento del Huila tienen el servicio de gasificación. Eso va en detrimento primero, de la economía familiar, segundo, de la salud de las familias campesinas, y primer orden, de las mujeres, que son quienes por lo general están al frente de la cocina, y por supuesto un gran deterioro medioambiental que se está generando a partir de la tala de árboles para la leña y poder preparar los alimentos. Si pasamos a la gasificación, pues todos esos tres aspectos se van a poder mejorar, pero queda abierto el mercado para que en el Huila entre cualquier empresa prestadora. Se comprometió hoy Alcanos de Colombia a implementar una nueva política empresarial de apertura del mercado, de la cobertura, de llegar a muchísimos más usuarios en la ruralidad. La gobernación del departamento tiene una meta en su plan de desarrollo que yo la celebro, porque pues finalmente se van a ver miles de usuarios beneficiados, pero que me parece una meta muy poco ambiciosa. Creo que son poco más de 10.000 usuarios en el cuatrimestre. 13.000.
15.000 usuarios en el cuatrenio. 13. Esto tiene que 13.000 y 42.000 millones de inversión proyectada. 13.000. Yo hubiese, por supuesto, preferido una mayor inversión y que pudiéramos llegar a muchos más usuarios, porque si tan solo está el 43%, con esos nuevos 13.000 usuarios, yo creo que no llegamos ni siquiera al 50% de cobertura, pero allí hay que hacer una mayor inversión. Por eso, doctor Tito y doctor Carlos Ramiro, hay que hacer el llamado hoy a la gobernación del departamento, a los municipios, a Alcanos de Colombia y a Surgas, a que entren en una nueva política de expansión, de cobertura hacia la ruralidad, y que Alcanos de Colombia, como lo dijo en la sesión anterior, incursione en el GLP, lo que le va a permitir mayor posibilidad de llegar a mercados muy dispersos, como los de rurales del departamento del Huila, que hoy no están en su ámbito empresarial. Pero adicionalmente, quiero decirle, doctor Carlos Ramiro, que no solo Alcanos y Surgas operan en el Huila, hay otras 2 empresas prestadoras de gasificación que están operando en el departamento y que están ejecutando proyectos de gasificación como en el municipio de Aipe y como en el municipio de Teruel, mediante estaciones de servicio ubicadas en la zona rural, pequeñas estaciones de gasificación por medio de la cual distribuyen su servicio a los usuarios. ¿Por qué no? Que a Garzón o a cualquiera de los otros 17 municipios cuya operación la ejerce hoy Alcanos, entren esas 2 empresas que también son huilenses, que también generan empleo, que también pagan esos en el Huila y que están, si bien incursionando en el mercado, pues tienen toda la capacidad técnica y financiera para poder llegar a zonas como la del Mesón y Providencia, que a pesar de que están a 15 kilómetros de la zona urbana de Garzón y cuentan con una gran población, una zona hermosa, productiva y con toda la potencialidad, pero hoy no cuenta con elementos necesarios para su desarrollo integral, como la prestación de servicios públicos en condiciones de calidad, que sí lo haga a 16 kilómetros y que sí San Antonio del Pescado y la vereda San Pedro a 27 kilómetros. La paradoja, la zona centro rural de Garzón, una zona hermosa, San Rafael, La Vega, Mesón y Providencia y sus veredas no cuentan hoy simplemente por una política interna de una empresa que ha dicho que no le interesa. Por eso, esa política de ampliación tiene que ir acompañada con una decisión del departamento y de los municipios de invertir para cofinanciar más en la ejecución de estos proyectos, pero necesariamente con una decisión empresarial de volver los ojos sobre el departamento, no solo, doctor Tito, como un mercado y bajo el entendido de que tienen una rentabilidad financiera, sino también y sobre todo sobre lo que usted ha dicho, que es una rentabilidad social, cuál es la de prestación de los servicios públicos. Por eso, De acuerdo. la cobertura debe ser una prioridad, hacia la ruralidad debe ser la prioridad y que se abra el mercado. De acuerdo, Sergio Andrés. Ahí entonces, digámoslo para terminar, quiero poner un marco de conclusión de este programa. Tenemos tema para continuar haciendo varios, sin duda, pero digámoslo, el Huila, yo he venido, Tito y Sergio Andrés y los que nos siguen, desde hace bastantes meses hablando de la importancia desde que empezó esta cuarentena, por temas como los que acaba de concluir usted, Sergio Andrés. Eso debiera estar incorporado en una gran agenda que nosotros trabajemos de manera articulada y en equipo y en colectivo, con unos liderazgos determinados que ya están determinados de manera democrática. Sin embargo, aquí lo que se está viendo por parte suya, Sergio Andrés, para poner un ejemplo, como una expresión cívica, como veedor ciudadano, como se está viendo en este programa con Tito, como una expresión cívica también a través de la permanente interlocución que está teniendo con los ciudadanos durante toda esta cuarentena. Y la Asamblea, que lo ha venido haciendo de manera muy juiciosa, como lo ha hecho Sergio Andrés, ha estado sintonizada con el día a día en esta coyuntura histórica tan compleja. Hay que decirlo también, algunos actores locales, alcaldes de la gobernación. Pero frente a esa ausencia a la que he hecho referencia, Tito, yo creo que es importante, ya digamos lo que, por lo menos en Neiva, ya ha sido declarada como ciudad no que COVID. administra, no COVID, exacto, o que administra la enfermedad del COVID-19 que ha generado esta pandemia, y van a empezar a activarse algunos sectores de la economía y posiblemente, obviamente, tienen que estarse vigilando también el comportamiento del contagio. Pero digamos lo que ya uno diría, Tito y Sergio Andrés, que esa conclusión no es anticipada, ya es una conclusión.
de quiénes estuvieron ausentes y quiénes no durante esta crisis, como lo anticipó Tito en su intervención. Pues bien vale la pena entonces que en este momento se dé el gran acuerdo regional. El gran acuerdo regional para que, entre otros temas, se incorpore en la dirección que usted acaba de decir, Sergio Andrés. De tal manera, Tito, que quiero, para terminar, para seguir en este tema de servicios públicos domiciliarios, en ese gran acuerdo, este próximo jueves, yo voy a proponer de manera formal, usted lo anticipó en su intervención, esto alguien tiene que pagarlo. Y lo van a pagar o lo vamos a pagar todos los colombianos cuando a este Congreso en un año le lleven una reforma tributaria, porque igual alguien tiene que pagar esto. Y también se ha anunciado la venta de activos productivos de la nación, dentro de los cuales está Electrificadora. Electrohuila. Por eso, en ese gran acuerdo regional, como lo hemos venido incluso los tres que estamos en este programa coincidiendo desde tiempo atrás, yo le voy a proponer de manera formal al gobernador que aliste ese acuerdo regional para que nos dispongamos con el sector productivo, con los empresarios del Huila, con el sector solidario, las cooperativas, Cofisán, Ultrahuilca y tantas más, confíe que hay en el departamento del Huila y la propia gobernación del Huila y algunos municipios, y nos alistemos a comprar la electrificadora del departamento del Huila con un propósito, un gobierno corporativo muy riguroso, que no permita que cada 4 años el gobernador cambie al gerente, sino que se proyecte una empresa de servicios públicos fuerte, robustecida, en donde seamos accionarios mayoritarios y que se incorpore en el modelo de negocio la generación de la energía eléctrica alternativa, porque ya quedó claro y nos pusimos de acuerdo los huilenses en que la generación de energía hidroeléctrica no la vamos a hacer en el departamento del Huila. ¿Su opinión frente a esto, Tito? Bueno, yo creo que la propuesta de comprar la electrificadora por parte del departamento habrá que revisarla muy bien por el tema económico y financiero y una vez se arroje la valoración por parte del gobierno. Pero yo comparto plenamente en que el gobierno nacional seguramente saldrá a vender estos activos post pandemia, van a justificar el endeudamiento, etcétera. De manera que en eso, si el departamento del Huila y si podemos establecer unas condiciones a largo plazo, que el gobierno nacional mire con ojos de generosidad al departamento del Huila, podríamos nosotros acceder a la propiedad mayoritaria de la electrificadora del Huila y me parece que sería una extraordinaria posibilidad bajo la égida de que en lo sucesivo quienes vamos a desarrollar las inversiones, quienes vamos a tener en cuenta que la prestación de servicios sean las condiciones de calidad, continuidad, de eficiencia, ampliación de cobertura, seremos nosotros mismos, sin la mano siniestra del gobierno central que se lleva la plata y que no la reinvierte aquí en el departamento. Y lo segundo, doctor Chavarro y doctor Lozada, yo creo que hoy, frente a lo que ha estado pasando con todas estas circunstancias que hemos vivido y que se han descarnado más en esta pandemia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, requerimos, como usted bien lo dijo, no solo un acuerdo en el papel, sino una materialización de estos hechos, que pasemos realmente ya a hacer cosas formales, cosas tangibles, que la ciudadanía sienta que su dirigencia está actuando. Y le digo claramente, aquí me decía Sergio ayer, y yo lo retomo porque es pertinente, aquí todo el mundo se ha hecho el Facebook Live con ese señor Gutiérrez de la ANI. Y resulta que cumplimos, la otra semana, cumpliremos 5 años de la Ruta 45 despedazada, vueltonada, acabada, sin decisión, y no ha pasado nada. Nosotros los huilenses tenemos que ya dejar la fanfarronería y la fantochería barata y pasar a la materialización, reitero, de los hechos que se requieren, especialmente servicios públicos domiciliarios, porque de lo contrario vamos a tener que afrontar los años venideros tarifas mucho más costosas, tarifas que se escapan del manejo y del tema social, Sergio, del tema de la reciprocidad social que se debe tener en la prestación de los servicios públicos y por supuesto eso afectará en grado suma a todo el departamento del Huila. Comparto lo que dice usted, Carlos Ramiro, en el sentido de que se pueda auscultar pero con seriedad, echándole lápiz, número, diciendo, mire, esto sí se puede o esto no se puede, para no seguir enviando mensajes donde la gente se alimenta de que sí, que pronto vamos a comprar el electrificador, no, que seamos serios en eso y que tengamos capacidad gerencial y buenas prácticas de gobierno para decirle al departamento que sí vamos a hacer esa inversión porque se la merece el departamento, porque la tenemos para el departamento, etcétera. Y lo segundo, de acuerdo, es hora ya, Carlos Ramiro y Sergio, que en estos temas de servicios públicos domiciliarios, en la prestación de ellos, los municipios y el departamento sean parte vital, como ustedes lo han propuesto desde el principio de este programa. Muy bien, lo ha dicho usted, Tito. Algunos no entendieron de qué se trataba esta crisis y creyeron, como usted lo acaba de decir, que era
o íbamos a seguir en el momento de los egos personales. No, este no era el momento de los egos, por el contrario, era el momento en el que había que trabajar en equipo. Y es el momento de que quienes sí lo han entendido, como ustedes, lo hagamos, trabajemos en equipo. Y si nos ponemos de acuerdo como región, Tito, entiendo perfectamente que no es fácil financieramente, pero si nos ponemos de acuerdo como región en que ese es un horizonte a través del cual vamos a mejorar la competitividad de nuestras empresas que pagan un costo de energía demasiado alto, entre otras, para no significar el ejemplo de los ciudadanos que pagan la energía más alta del país, pues obviamente si estamos en la generación y cerramos el ciclo productivo, seguramente las tarifas serán mejores, vía crédito, en el caso del departamento y de algunos municipios, habilitado excepcionalmente por el gobierno nacional, y la invitación a los privados, en donde el propio Infihuila, del cual fue usted gerente, entre otras cosas, y no lo mencioné en la presentación, aperture unas líneas de financiamiento para que privados puedan financiarse para comprar la empresa, lo podemos hacer. Es solo ponernos de acuerdo como región y entender que ese es un mensaje en el horizonte y lo pudiéramos hacer. Sergio Andrés, su opinión sobre este tema con el que finalizamos un café con Carlos Ramiro hoy. Y antes, por favor, incorporen su respuesta, Sergio Andrés. ¿Qué café lo acompaña usted hoy en un café con Carlos Ramiro? ¿Y qué café toma usted tradicionalmente? Un delicioso café producido de mano de las mujeres cafeteras de Ecocentral, Tomamos el en mismo la ciudad café. de Garzón, en la finca de Marta Estela Ortiz, La Gilla, nuestra común amiga. Es café excelso, café de primer nivel de tipo de exportación. Quiero celebrar esta conversación que hemos tenido, no solamente porque la gente ha podido, a partir de esto, tener claridad sobre qué es lo que ha pasado en materia de servicio, de facturación, de expansión y de subsidios en esta crisis en el departamento del Huila, sino las conclusiones a que se ha llegado en la Asamblea como una hoja de ruta para enfrentar días venideros sobre lo que hay que hacer para mejorar precisamente el servicio, la cobertura, el tema de facturación, la calidad, esos grandes proyectos de expansión, sino que me parece, quiero resaltar esas dos conclusiones a las que ustedes también creo que han llegado y muy seguramente se van a referir en lo sucesivo. Primero, ese gran proyecto, doctor Tito Murcia, mismo que con mucho entusiasmo le he escuchado al doctor Carlos Ramiro Chavarro, a la bancada de garzoneños en la Asamblea del Departamento, al diputado Amaya, al diputado Acuña y a muchos otros huilenses que tenemos que liderar de ese gran proyecto de tarifa diferencial para el Departamento del Huila. Esa me parece que es una máxima sobre la que los huilenses tenemos que trabajar, porque no puede ser posible que aquí, en perjuicio del medio ambiente, de la infraestructura, del aspecto social y de todos los daños que se han hecho con la hidroeléctrica del Quimbo y con Betania, seamos los huilenses quienes pagamos los platos rotos. Pero segundo, esos recursos naturales que son nuestros, los exploten los particulares para que luego nos lo vendan a un precio muchísimo más costoso, únicamente beneficie a esa empresa transnacional que es en el EMGESA. Hoy tenemos que avanzar sobre ese proceso de la tarifa diferencial y por supuesto celebro, doctor Carlos Ramiro, lo que usted anuncia en materia de una unidad regional para comprar la electrificadora del Huila. Ojalá pudiéramos acceder, ustedes se imaginan, a esos 50.000 millones de pesos de utilidades para nuestro departamento, todo lo que, doctor, pudiéramos hacer en materia de optimización del servicio, de mejoramiento de las redes, de expansión, ese gran trabajo de responsabilidad social que también pudiera adelantar la electrificación de Huila si fuera de los huilenses. Así que me quedo hoy con las conclusiones del debate de facturación, de servicios y de expansión, pero me quedo sobre todo con estos dos grandes proyectos para los que quiero manifestarle pueden contar con este servidor, con todo el trabajo que podamos hacer para que en lo sucesivo sea Electrohuila como lo debe ser propiedad de los huilenses y por supuesto para que ese proyecto de tarifa diferencial se lleve a feliz término. ¿Por qué no pensar, doctor Tito, en un proyecto de ley de iniciativa popular? Se requiere un 5% del censo electoral vigente para la presentación del proyecto de ley. Un 5% son algo así como 1.800.000
colombianos los que firmen, pero son 18 departamentos. Pudiéramos hacer un lobby en todo el territorio nacional para ese propósito y bueno, sacar ese proyecto adelante que de verdad representaría un gran... De ese proyecto, Sergio, Tito Murcia viene hablando hace 2 años largos y yo sé que lo vamos a hacer en los próximos años, si Dios quiere, con la ayuda de Carlos Ramiro, con la ayuda suya y de todo el departamento del Huila. Bueno, muy bien. Yo les agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Carlos Ramiro. Y yo tomo el café de Hugh Hackman, de Wolverine, hecho en Garzón, en la Diocesana, en el alma del Huila. Ese es el mío, el de Cocentral, el de Hugh Hackman. Muchas gracias. Yo también tomo el de La Gilla, también como ustedes, comercializado por Cocentral. No hice mención a lo que acaba de hacer mención Sergio, porque en aras de la verdad, como lo acaba de decir Sergio, Tito, perdón, incluso lo conversamos el año pasado, intentamos hacerlo, pero se nos pasó el año y no lo hicimos. Él lo propuso hace un par de años y creo que es el momento, Tito, de que lo hagamos. Es el momento de retomarlo. Aquí lo ha dicho Sergio. Están los diputados de la zona que han también estado interesados en apoyarlo, así que yo les propongo un café con Carlos Ramiro, pero no con cámaras, sino para que nos sentemos a la estructura técnica, a la cual usted es experto y jurídica, Tito, porque usted ya incluso tenía un borrador de lo que está hecho el borrador, así es. Así es, de lo que acaba de hacer mención Sergio. De eso se trata, el trabajo en colectivo. De más allá de los egos personales, es cómo se le reconoce a quien haya que reconocérsele. Y hay que reconocerle a Jorge Dilson, que ha sido experto en esos temas, que ha sido coherente y consistente y hace un par de años lo viene manifestando. Y creo que eso sí, lo que sí tengo que hacer es, como aquí lo ha dicho Sergio, es la invitación, Tito, formal a que como ciudadanía tengamos esta iniciativa, pero ya, porque si no los egos podrán invitar a que simplemente quienes no necesitan hacer este trámite ciudadano, legislativo, popular, pues simplemente en una semana lo redactan y lo radican. Y les agradezco inmensamente. El acuerdo, Sergio, no solamente tiene que ver con Electrohuila, lo vamos a hablar en el debate del próximo jueves, tiene que ver también, así como lo denunciamos desde el año pasado, Tito, como usted lo acaba de recordar, con Electricaribe, lo que pasó con Electricaribe, pues yo creo que hay que hacer, bajo el liderazgo de un trabajo en equipo en el Huila, definido obviamente una vez la Ruta 45 y la concesión, el nuevo concesionario, hay que ampliar esa concesión para que se incorporen dobles calzadas, para que realmente pensemos en turismo entre Gigante y La Jagua, entre Timaná y San Agustín. Y si a eso hay que sumarle 3 o 5 años más para que cierre financieramente el proyecto, pues que se haga, porque ese es un proyecto estratégico para Colombia, no solamente para los huilenses. Así como es. estratégico. Pero que se haga. Es correcto, que se haga. Así que mil gracias por aceptar esta invitación a un café con Carlos Ramiro, Tito Murcia, Sergio Lozada, los que nos siguen por uncafeconcarlosramiro.com. Nos vemos en un próximo programa de Un Café con Carlos Ramiro. Muchas gracias, muy amable, un placer, Sergio y Carlos Ramiro. Muy amable, que esté muy bien. Hasta luego.